A propósito de los más recientes acontecimientos en la región de Asia Occidental y la ofensiva de Irán contra el terrorismo, al margen del Foro Económico de Davos en Suiza, el canciller de la República Islámica deja en claro que su país no vacilará en atacar a los grupos terroristas que amenacen su seguridad. Esto incluye además a los elementos del servicio de espionaje israelí, mejor conocido como Mossad, en la región del Kurdistán iraquí, que en reiteradas oportunidades, pues Teherán ha denunciado por sus operaciones contra la nación persa. Es tiempo de análisis. Vamos a revisar las implicaciones y también cómo influye en la balanza de disuasión en la región a continuación. Esto es Detrás de la Razón. Les saluda Dani Pérez Díaz y así iniciamos. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán advierte que su país responderá con la fuerza a cualquier acción del régimen de Israel contra su seguridad. Al margen del Foro Económico de Davos en Suiza, Hossein Amir Abdollahian calificó como legítimo el derecho de Irán a atacar elementos del servicio de espionaje israelí en la región del Kurdistán iraquí por haber realizado operaciones contra el país persa. ما با حاکمیت و تمامیت ارضی عراق احترام می‌گذاریم. اطلاعات نیروهای امنیتی ما در خصوص مکانی که در کردستان عراق هدف قرار گرفته اطلاعات دقیقی است. عوامل موساد و کارگزارانی که در ناامن کردن ایران دست داشتند و مسئولیت پذیرفتند هدف اقدام مقابله به مثل ما بوده. En relación a Pakistán, Amir Abdollahian señaló que el ataque con misiles y drones fue realizado contra el denominado grupo terrorista Jaish al-Adl, reiterando que Irán no tiene ninguna restricción para defender sus intereses nacionales. هیچ یک از اتباع کشور همسایه دوست و برادر ما پاکستان مورد هدف پهپاد و موشک‌های ایران نبودند. پاسخ ما روی تروریست‌های ایرانی در داخل خاک پاکستان هست. اجازه نمی‌دهیم که امنیت ملی کشورمون رو به بازی بگیرند و هیچ تعارفی در تأمین امنیت ملی کشورمون با طرف‌های تروریستی در داخل پاکستان و جریانات اسرائیلی در اقلیم کردستان عراق نداریم. Este jueves, Pakistán realizó ataques contra la localidad de Saravan, en la provincia fronteriza iraní de Sistán y Baluchistán, que provocó la muerte de varias personas no iraníes, que Islamabad califica de terroristas. This morning's action was taken in light of credible intelligence of impending large-scale terrorist activities against Pakistan by these terrorists. This action is a manifestation of Pakistan's unflinching resolve to protect and defend its national security against all threats. En reacción, el portavoz de la Cancillería de Irán condenó la ofensiva y anunció que se ha convocado al encargado de negocios de la Embajada de Pakistán para notificarle oficialmente la protesta del país persa y solicitar una explicación del gobierno pakistaní al respecto. Así el panorama, así las cosas. Ya vamos a dar paso al análisis. Gracias al equipo de redacción y producción por este material. Antes vamos a presentar rápidamente a nuestros expertos en la materia. Hoy con nosotros Iñaki Gil de San Vicente, analista internacional, escritor, ensayista, nos acompaña desde San Sebastián, España. También nos va a aportar en el análisis Alberto García Watson, analista internacional con estudios en ciencias políticas y relaciones internacionales desde Málaga, España. Allí están conectados con nosotros, los saludamos rápidamente. Iñaki, gusto que nos acompañes, tiempo sin contar contigo acá en el análisis en Detrás. Bienvenido. Gracias.
Y también bienvenido como siempre, Alberto. Gracias por acompañarnos. Un saludo a Dani y un saludo a Iñaki también. Yo inicio precisamente contigo, Iñaki, en la balanza de fuerzas en la región de Asia Occidental. ¿Qué poder de disuasión va a generar esta política de tolerancia cero con los terroristas y actos desestabilizadores por parte de Irán, sumándole pues estos recientes componentes ofensivos en Idlib y Erbil? ¿Cómo lo ves? Bueno, el poder de disuasión de Irán desde luego es alto, es tremendo, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta la decisión de Estados Unidos, la decisión de Occidente, de Francia, de Gran Bretaña, etcétera, de reavivar en todo momento las agrupaciones, los grupos terroristas, cambiándoles de nombre, ¿no? Por tanto, ese poder de disuasión se va a tener que mantener siempre, se va a tener que mejorar, va a tener que alcanzar cada vez más cotas de precisión y más cotas de alcance para golpear allí donde se esconde la culebra, ¿no? En el momento de mayor fuerza del yihadismo, solamente en Irak aproximadamente se calcula que había unos 35.000 yihadistas, ¿no? De ellos 25.000 murieron, pero 10.000 desaparecieron, ¿no? Desaparecieron, entre comillas, salvados por Estados Unidos, por Turquía, etcétera, ¿no? Y por la CIA de Estados Unidos y otras potencias internacionales, ¿no? Luego, conforme otra serie de tensiones y de situaciones mundiales han suavizado, entre comillas, también han suavizado la guerra permanente que Estados Unidos hace contra los países de Oriente Medio, acompañado por Israel, todo este movimiento ha podido ser fortalecido de nuevo, ¿no? Y ahora, al calor de la guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, al calor de las tensiones internacionales en medio mundo, al calor de esas 190 guerras regionales que se están librando en el mundo, sí. A ese calor se suma la deliberada política imperialista de fortalecer de nuevo a estas organizaciones terroristas. Por tanto, la capacidad de Irán para responder a eso debe estar mejorando permanentemente, diariamente. Una capacidad en dos niveles, o en tres. Primero, capacidad militar e informativa, de inteligencia. Segundo, capacidad de formación propagandística, ideológica, moral, ética, etcétera, porque Irán golpea y persigue a los terroristas. Y tercero, capacidad mediática para explicarlo a nivel internacional. Claro. Los tres van unidos. Si falla uno, los otros dos se resienten, pero el fundamental es la capacidad militar y de inteligencia, como se ha demostrado tantas veces. Allí se ha puesto en evidencia. Fíjate, Alberto, que en reiteradas oportunidades Irán pues ha defendido su derecho legítimo a la defensa contra todo aquello que atente con su seguridad nacional y hasta regional. El canciller persa lo volvió a dejar en claro desde Davos, pero te pregunto, ¿cómo dejar por sentado esto y hoy más que nunca cuando se está tergiversando tanto desde la mediática e incluso potencias occidentales al resaltar, por ejemplo, que Irán ataca a Siria e Irak? Te pregunto, ¿quién puede creer hoy que una fuerza élite, además como la de Irán, no tenga la información precisa de qué punto y en qué momento atacar a un elemento terrorista y no civil? Bueno, lo cierto es que en este momento Irán ha mantenido, y desde el principio del conflicto, específicamente en la Franja de Gaza, una perspectiva muy prudente, pero siempre alerta de cómo especialmente los servicios de inteligencia israelíes y norteamericanos, que son los que operan en la zona de Oriente Medio, realizan sus operaciones bien sea obviamente contra los intereses palestinos por un lado, pero especialmente contra Irán, contra quien también va dirigida esta guerra. Y esta guerra no empezó el 7 de octubre ni ha empezado recientemente. Las sanciones norteamericanas contra la República Islámica de Irán han afectado en muchos aspectos a Irán, pero por otro lado ha puesto en alerta a este país persa
en el sentido de que tiene que estar obviamente con los ojos y los oídos puestos en todas las acciones que especialmente la inteligencia de países hostiles como Israel, Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, por los intereses obviamente geoestratégicos que tienen en la región. Y por lo tanto el hecho de que si ataca a objetivos en Siria no está atacando a Siria, y claro, si ataca a objetivos en Irak no está atacando a Irak, está atacando específicamente y de manera quirúrgica, se puede decir, a intereses que están haciendo muchísimo daño en toda la región. El atentado que tuvo lugar recientemente en Kerman, en el sur de Irán, donde 85 personas fueron asesinadas y más de 200 personas fueron heridas, estamos hablando del atentado más grave y más serio que ha sufrido Irán en toda su historia. Sí. Y obviamente la inteligencia iraní, efectivamente, sí, en este momento tiene constancia de quiénes son los responsables. El atacar precisamente a estos grupos, como digo, de manera quirúrgica, de la forma que lo ha hecho, demuestra dos cosas: que tiene una inteligencia muy superior a lo que Occidente contempla, y segundo, que tiene unos misiles con un alcance y con una precisión que definitivamente pueden poner en riesgo la seguridad israelí en cualquier momento si sobrepasa las líneas rojas. Sí, vuelvo contigo, Iñaki. Fíjate, hablando de este punto sobre el cual le preguntaba a Alberto, de igual manera ha pasado con la información en estos 2 últimos días respecto a Pakistán, y en ese sentido el canciller lo reiteró, el canciller iraní: el ataque con misiles y drones fue realizado contra el denominado grupo terrorista Jaish al-Adl, no contra civiles del país vecino. Pero esta delgada línea, no, entre el hecho, el objetivo y lo que se dice desde Occidente, ¿cómo influye o cómo puede influir, Iñaki, en un momento como este de tanta convulsión en la región? Bueno, influye como mínimo de 2 formas, ¿no? Una de ellas es crear tensión en el sentido de, como ha explicado antes el compañero, en el sentido de debilitar a Irán, etcétera, ¿no? Pero junto con eso también está en crear tensión de vulnerabilidad de todos los pueblos que no obedecen a Estados Unidos y no obedecen a las exigencias de Israel, ¿no? Vulnerabilidad en el sentido en que esas supuestas organizaciones democráticas, etcétera, en realidad terroristas, pueden golpear donde quieran y cuando quieran, ¿no? Esto es muy importante en 2 sentidos, ¿no? En el sentido de la moral de lucha interna, que es invencible, de los pueblos del área, de los pueblos antiimperialistas del área, y luego en la moral o en la conciencia de solidaridad con Oriente Medio, con Irán, con Palestina, con Siria, con Yemen, etcétera, con Irak, de la conciencia occidental, ¿no? Porque aquí tenemos que activar una solidaridad permanente con estos pueblos. Pero es sabido también que, por ejemplo, para ir ya concretando un poquito a lo que se enfrenta a todo este área, sí, en la zona entre Irak y Arabia Saudí está el Valle de Urán, ¿no? Este valle tiene casi 370 kilómetros. Tiene alcantilados impresionantes, es una zona montañosa impresionante, ¿no? Con alcantilados de hasta 200 metros y muy difícil de penetrar, a no ser que haya una presencia aérea de tropas aerotransportadas y tropas terrestres actuando al unísono y unidades contraguerrilleras, ¿no? Sí. Ahí es uno de los focos donde se organiza precisamente toda la fuerza terrorista, y es sabido que los Estados Unidos protegen con aviones, protegen con helicópteros, para que, y de hecho han asesinado a altos cargos del ejército iraquí no hace mucho, para que esa zona sea zona de formación de más terroristas. Eso es una de las zonas. Se sabe que en Afganistán, en la frontera entre Afganistán y Pakistán, hay zonas también de formación de terroristas, etcétera, al amparo de Estados Unidos. Y cuando Estados Unidos abandonó Afganistán, no huyó de esas zonas, dejó agentes dormidos, ¿no? Por tanto, ya se saben los sitios, ¿no? Hay más sitios de formación. Esta sabiduría técnica, política, geográfica, militar que tiene Irán y que tienen el resto de países, lo tiene Siria, lo tiene Irak, etcétera, les da una base operativa, pero son zonas tan gigantescas, que su sistema de defensa tiene que estar presto en todo momento. Claro.
presto en todo momento, como bien dices. Hablando de Estados Unidos y que lo mencionas, Iñaki, voy contigo, Alberto. Por un lado, Washington cuestiona las ofensivas de Irán, pero por otro lo vemos atacando a Yemen, y de hecho anoche, la noche del miércoles, lanzó una nueva oleada de ataques contra zonas yemeníes, horas después de hecho de que declarara a la resistencia de Ansarollah como terrorista. ¿Quién realmente está llevando a cabo acciones temerarias y que sobre todo pueden desencadenar guerras de altas magnitudes en Asia Occidental? Bueno, lo que estamos viendo definitivamente es que Estados Unidos e Israel son los protagonistas en las acciones temerarias y en la desestabilización de la región en estos momentos. Si vemos a Yemen, que es el país más pobre de la región, asumiendo un rol protagónico en la defensa del pueblo palestino, y que va a mantener su posicionamiento, como bien han dicho en las últimas horas incluso Ansarollah y sus portavoces, de que lo que han atacado no han sido realmente bases de operaciones misilísticas, porque los tienen bien resguardados, y de eso sí que han aprendido bien de Irán. Como digo, estos ataques que realiza los Estados Unidos, francamente, sin haber sido realmente provocado, porque en ningún momento previamente a este conflicto Yemen ha matado a un solo ciudadano norteamericano, ni ha atacado previamente a ningún navío norteamericano. Ahora estamos viendo como efectivamente la capacidad misilística que tiene Yemen para poder alcanzar los objetivos de tanto los barcos que tienen intereses israelíes o que van a puertos israelíes como Eilat o como Haifa, también ahora en este momento tienen la capacidad de atacar a los navíos que tienen intereses norteamericanos y británicos. Y francamente, en este momento lo que estamos viendo es que si Irán interviene y ataca objetivos específicos como ha realizado en las últimas fechas, ha sido con su derecho a la defensa, porque Estados Unidos nunca ha sido invitado a ninguno de estos territorios para defender ninguno de estos intereses, más que obviamente los intereses que tiene Israel de seguir manteniendo esta campaña genocida y de limpieza étnica sobre la Franja de Gaza, y obviamente Estados Unidos, que es el mayor precursor de la política de no cese al fuego, porque quiere que haya una destrucción total y que Israel finalmente termine acaparando todo el territorio palestino. Pues francamente, si hay que decidir quién es el actor predominante y temerario en este momento en las acciones que ponen en riesgo la estabilidad y que sí efectivamente están esparramando en toda la región, está expandiendo el conflicto en toda la región, allí vemos siempre la presencia norteamericana. ¿Cómo lo ves tú, Iñaki? Te cedo el testigo en esta misma pregunta, ¿no? Luego de ver todas estas acciones de ataques que está llevando a cabo Estados Unidos con una coalición que además la ha vendido como muy potente, y hay que también destacar en este aspecto que muchos países le dijeron simplemente no se sumarían a esto. A ver, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo también, estoy de acuerdo con lo que ha dicho el compañero, lo veo también desde una doble perspectiva, ¿no? Por un lado, Yemen es un pueblo pobre en lo material, pero es un pueblo muy rico, riquísimo en lo moral, ¿no? Y esto es decisivo. Y es un pueblo riquísimo en la decisión de resistir y de aprender, ¿no? Y esto también es decisivo y nos lo ha demostrado en su larga historia y sobre todo en la última guerra sostenida contra Arabia Saudí, donde le ha ido derrotando una y otra vez, ¿no? Vale. Pero también esto se enfrenta a un enemigo tremendo, y es la desesperación del imperialismo, ¿no? El imperialismo ataca a Yemen, como ataca a Irán, como ataca a Palestina, Siria, etcétera, etcétera, motivado por una sola razón que se mueve en dos, que tiene dos facetas, dos niveles. Hay un tercero que por ahora no lo vamos a tocar. ¿Qué niveles? Es la unión entre el interés económico de supervivencia para detener la caída económica de Occidente, y la necesidad imperiosa de controlar y de tener bases militares en la zona.
la acción efectiva de Yemen contra los barcos sionistas norteamericanos, europeos, etcétera, está mermando poco a poco la economía occidental y está suponiendo un problema que se va agudizando día a día, y eso va en detrimento del poder económico y a la vez del poder militar imperialista en general en todo el mundo, por la carestía, por el aumento de los precios, etcétera, etcétera. Pero simultáneamente le dificulta la tarea de crear bases militares en un lugar geoestratégico, como es todo el control marítimo que tiene Yemen en el área, y que es junto con el Mar Rojo, junto con Suez y junto con el estrecho que controla Irán. Eso es central para el imperialismo, y por tanto Yemen sabe que se enfrenta a un enemigo desesperado, y por eso la riqueza moral y la decisión de Yemen es doblemente admirable, porque sabe que se enfrenta a un enemigo desesperado, y aquí vamos a asistir, si no lo evitamos todos, vamos a asistir a una confrontación de la cual puede depender gran parte del futuro a medio plazo del panorama internacional. De hecho, hace escasa hora y media, lo decía el líder de Ansarullah de Yemen, pues no nos van a hacer retroceder, siguen firmes allí en su accionar. Alberto, ya estamos en la recta final y bueno, luego de 3 meses de genocidio en Gaza, más los estallidos en países del eje de la resistencia, ¿qué elementos a tu consideración pueden garantizar una disuasión sostenible, sobre todo desde Irán, de aquí en más, viendo todo el escenario actual? Irán mantiene, como he dicho en un principio, un posicionamiento prudente, porque no ha actuado de manera directa contra los Estados Unidos ni contra Israel, pero sí que tiene obviamente influencia sobre grupos combatientes, tanto de la resistencia iraquí como de Hezbollah, como de Ansarullah. En fin, estamos viendo con Hamas, obviamente, en Palestina, y otros grupos como la Yihad Islámica también en Gaza. Estamos viendo como, a pesar de que no se mete de golpe, porque no le interesa, obviamente, pero sí que mantiene, como digo, esa prudencia, pero ese control sobre la situación. Estamos viendo, como ha comentado bien el compañero Iñaki, la desesperación por parte de los Estados Unidos de que se abren frentes en todos lados, especialmente, y no solamente para ellos, sino para Israel, que viene siendo su pitbull en Oriente Medio, en defensa de los intereses geoestratégicos y del petróleo que tiene Estados Unidos en la región, como eventualmente están preparando una gran ofensiva o un gran ataque por parte de Hezbollah. Están movilizando a gran parte de las tropas del norte de la Franja de Gaza para trasladarlos al norte de Israel para poder combatir a Hezbollah. Incluso han dado orden a muchísimos hospitales en la zona para prepararse para la contingencia de miles y miles de heridos israelíes. Por lo tanto, vemos a Israel que tiene esta situación bastante bajo control, pero vemos como Israel y los Estados Unidos están dando palos de ciego en este momento en este conflicto, porque no tienen nada bajo control, porque si la República Islámica de Irán decidiera entrar de golpe en el conflicto, no tendría ni siquiera que disparar un solo misil. Con simplemente cerrar el estrecho de Hormuz, tendría una crisis mundial que sería muy parecida a la crisis provocada en su momento en 1973 tras la guerra del Yom Kippur con el rey Faisal de Arabia Saudí, que cerró el grifo del petróleo en el mundo y provocó una crisis mundial de grandes repercusiones. Irán podría hacer lo mismo, como digo, sin tener que disparar una sola bala o un solo misil. Por lo tanto, estamos viendo como hay potencias regionales en este momento como Irán, que tienen bajo control gran parte del escenario regional, y en cambio tenemos a Israel y a los Estados Unidos, que, como digo y como he dicho antes, está dando palos de ciego en un escenario que realmente les es muy poco provechoso, porque se les están abriendo demasiados frentes en este momento, y a pesar de que Israel, que tiene grandes vínculos con
con el Jais al-Adal, que también llamado el Ejército del Islam. Tiene unos vínculos importantes el Mossad israelí con este grupo terrorista, que definitivamente ha intentado durante mucho tiempo realizar operaciones terroristas en territorio iraní, pero como quiera, sigo entendiendo yo, y esto en mi análisis personal, que Irán tiene bajo control la situación, mientras que Israel, Occidente y los Estados Unidos están dando palos de ciego y no entienden por dónde les están llegando realmente los golpes. Y bueno, además no podemos obviar con un Irán muy activo en los últimos años en desarrollar una diplomacia efectiva en la zona y con sus países vecinos sobre todo, pues hay que ver también y hay que estar muy atentos en que seguramente va a seguir abordándolo de esa manera. Bueno, el tiempo se nos agotó. Quiero agradecerles a ambos, Iñaki, también a ti, Alberto, como siempre, por acompañarnos. Será hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien. Muy bien, bueno, Alberto, hasta otra. Nos vemos. Hasta luego, Iñaki, y gracias, Dani. Gracias, como siempre, por su análisis pertinente. Allí el panorama de la voz de nuestros analistas. Mañana vamos a estar haciendo un balance de todo lo ocurrido en Gaza durante estos 3 meses y además el apoyo irrestricto de Yemen a la causa palestina, llevando determinantes ataques de represalia a la entidad sionista y quienes le siguen respaldando hoy por hoy. Buena jornada, les esperamos mañana viernes acá en Detrás de la Razón, no se lo pierdan.